caemos en justamente hechos vandálicos o de violencia en detrimento de las diferencias políticas. A veces también hay que repensar o rever cuáles son las palabras o las acciones que vienen desde las altas esferas presidenciales y los discursos de violencia que se pregonan desde la presidencia para abajo. Todos tenemos que rever cuáles son los discursos o cuáles son las violencias que se generan a partir de los medios de comunicación, de las redes sociales y de qué uno dice. Insisto, para nosotros no es violencia con violencia se paga. Vamos. Bueno, ahí está. Esta es una de las claves del armado de la narrativa kirchnerista que incluye la violencia, que incluye la escalada de violencia política. Dicen, así que ustedes putean, así que el presidente Milei putea, entonces nosotros se la devolvemos. Así que los periodistas hablan en un tono que no nos gusta, se la devolvemos. Es un poco lo que pasó, no quiero comparar una cosa con la otra, después del brutal intento de magnicidio contra Cristina, cuando algunos de ellos decían, la nata lleva la empuñadura, el otro periodista... Empiezan a justificar los hechos de violencia política. Pero, ¿qué nueva información tenés, querido Luis? Mirá, vamos repasando punto por punto. ¿Por qué es clave que se hayan recabado estas informaciones? Porque el celular habla, Luis. El celular habla. ¿Y qué celular habla? Los celulares de los que hoy, los que hoy están detenidos. Son 7 en total. Son 7 detenidos en este momento en la causa. Sí. Pará, de nuevo. 7 detenidos, no es una tontería, ¿eh? Dale. Pero nos centramos en uno, fundamental, la funcionaria de Axel Kicillof, Alexia Abaigar, porque ese celular habló, y habló mucho. Y ahí nos preguntamos, ¿hasta dónde termina la pista M? La pista M, lo dijimos la semana pasada, es por Mayra Mendoza. Es el celular que habla. La semana pasada se abrió ese celular y se encontró mucho material. Hay secreto de sumario, no podemos profundizar porque no lo tenemos, el dato, pero por los investigadores nos aseguran que hay muchísimo material en ese celular. ¿Y qué implica ese material? Que habría un autor intelectual. Claro. ¿Y qué implica ese autor intelectual? Y mirá, el autor intelectual va directamente a la municipalidad de Quilmes. ¿Pero fue solo de este hecho el autor intelectual o hay relación con...? Porque si vos analizás, todos los hechos violentos ocurrieron en el término de 7 días. Bueno, esto es muy importante. A ver, Hugo, Pancho, Hernán, se suma ya Mariano Roa. Hay en la cronología de las fechas y los hechos coincidencias que, por lo menos como periodistas, no podemos dejar pasar. Yo las voy a hacer en el comentario. Todo esto empezó... Esto, ¿sabes a qué me hace acordar? Rápidamente lo digo. A cuando algunos dijeron, no, la grieta empezó porque empezó. No. La grieta un día empezó cuando el gobierno kirchnerista decidió pelearse de frente con el campo y contra todo lo que venía detrás de los productores del campo. Incluyó la ley de medios. No. La violencia política no empezó de manera espontánea. ¿Saben cuándo empezó? Cuando la Corte Suprema decidió la condena firme de Cristina. Ese es el gran dato, ¿no? Vamos a ver las coincidencias de la fecha. Lo hablamos más de una vez, Pancho, ¿no? Hay en el cronograma... Había una idea además de mantener todo el tiempo hacer manifestaciones de actos y de repudio. En un momento era frente a la casa de ella después pidió que no. Y bueno, y acá evidentemente... Van a ver ahora cómo se encuentran todas las fechas. Después vamos a hablar de las repercusiones judiciales y las decisiones judiciales con Hernán. Pero continuemos con la historia, querido Luis. Mirá, las cámaras y el movimiento y que el celular habló, te confirman hasta algunos de datos. Por ejemplo, el cartel o el pasacalle que le colgaron a Esper. ¿Cuándo se hizo y dónde? Y si te digo que fue a la altura de Bernal, en la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿qué está en la autopista Buenos Aires-La Plata en el recorrido? Zona norte del conurbano y zona sur. No sé qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Y venían posiblemente de la municipalidad de Quilmes. Claro, es la zona de Quilmes, claro. ¿Qué decís, Hugo? No, es que hay una planificación. La justicia cree por eso las prisiones preventivas y por eso se quejan del otro lado si es muy grave.
porque hay una idea de una planificación que incluso viene de funcionarios municipales y bonaerenses, militantes de la Cámpora, y todo eso se hizo probablemente con dinero, y esta es la pregunta de los investigadores, dinero del Estado, de su municipio o de la provincia de Buenos Aires. Pero recién decía Luis, che, encontraron un cartel en Bernal. Claro, yo pregunté de Sonso, ¿no? Bernal, Quilmes. ¿Alguien fogoneó esto desde Quilmes? ¿Puede existir la sospecha de la jueza, Luis Gasulla? Ayer se discutía acá en la mesa muy acaloradamente y en muchos programas se está diciendo, pará, ¿es necesario que sigan detenidas? Y es necesario, efectivamente, que el accionar de la jueza Sandra Arroyo Salgado no será demasiado. ¿Por qué siguen detenidas? Es la gran pregunta que hicimos a los investigadores. Y la respuesta es clave. Primero, por el entorpecimiento de la causa. Hay dos motivos para que alguien siga preso. Por peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. Si vos sos funcionario público, vos tenés un montón de recursos que un preso común no tiene. ¿Por qué seguir preso? Porque si sale, te pudre y te rompe la causa. O sea, si esa sería una razón. Esa es la razón, te diría, Luis. De acuerdo a los investigadores, de acuerdo al fiscal, que va en la misma línea que la jueza Arroyo Salgado y que la jueza Arroyo Salgado. Porque la funcionaria de Quilmes, perdón, la funcionaria de la provincia de Buenos Aires, si era liberada, Alesia, no se llegaba a la pista M. Bueno, a ver, espera. Hernán, vos que tenés mucha experiencia en expedientes judiciales, ¿es un razonamiento que pueda hacer un juez? Yo, primero, claro, no dudo de, primero, del profesionalismo y la buena técnica procesal de la jueza Arroyo Salgado. Me lo he demostrado más de una... Con los expedientes que yo vi, lo he demostrado más de una vez. Pero ¿es una razón válida para dictar prisiones preventivas, no cerrar la causa e incluso dictar secreto de sumario, Hernán? Sí, el argumento que está contando Luis parece un argumento razonable en la medida en que se habla de que si sos funcionario y estás en libertad podés entorpecer el desarrollo de la investigación. Es inusual, esto sí debemos decirlo, que por este hecho esté detenida todo el tiempo que está detenida. Porque estamos pensando que hay delitos más graves donde directamente muchos sospechosos son liberados por teléfono por el secretario del tribunal desde la comisaría. Pero hay en la investigación, Hernán, disculpame que te interrumpa y obviamente no quiero quitarte autoridad en lo que decís, es cierto que es raro, pero también es cierto que vienen diciendo que se trata de funcionario público. No es que vos pasaste por ahí, Hernán, que sos un tipo de a pie. No, está claro. El argumento es atendible lo que dice Luis. Aún con ese argumento, yo no soy especialista, pero se trata de funcionario público. No es que alguien tiró agarró lo agarró del piso y lo tiró. Lo vienen preparando. Hay coincidencias en la organización. Hay otros hechos, que ahora vamos a hablar con Mariano Ross, que se van concatenando en la fecha. Después te puede gustar más o menos la organización. Pueden ser más lúmpenes o menos lúmpenes, ¿no, Hernán? Sí, ya te digo, ahí el tema es mantener la detención. Bueno, por lo menos mantener la detención hasta que haya efectivamente se tiene que levantar el secreto de sumario y tiene que haber eventualmente algún hecho nuevo que justifique esta situación, ¿no? Ahora te doy, Mariano, pero ¿qué me decías, Luis? Mirá, te digo dos cosas antes. ¿Qué es información sobre la investigación, de nuevo? Información en la causa. Los detenidos sabían que estaban cometiendo un delito y no una contravención, por dos cuestiones claves. Espera. Los detenidos no saben. Vos decís que sabían que estaban cometiendo un delito, qué sé yo. Primero, si los manda un jefe político, ellos van, guarda con esto, y después se preguntan si es una contravención o no. Pero bueno, dale, vos decís que sabían. Sí, ¿sabés por qué? Hay dos datos. Actuaron encapuchados y adulteraron las patentes. ¿Quién actúa encapuchado y adultera las patentes? Alguien que no quiere ser descubierto porque sabe que lo que está haciendo es grave. No es una contravención más, como quizás el vecino, salvando las distancias, que pasó y tiró caca en el auto de Robertito Funes. Acá hubo una planificación. No está mal este razonamiento, Y una organización. Que lo que estaban haciendo, intentaron cuidar, pero se encontraron con algo inesperado en la historia reciente. Encapuchados, con barbijo, no estamos en COVID. Organizados, Luis. Se están ocultando de las autoridades, los policías. Hay otro elemento acá. Acá en la Argentina todo parece joda. ¿Viste? Hasta que viene uno y mata a otro, ¿no? Todo parece joda. Che, ¿viste? Los pibitos, los militancia, estaban encapuchados. Y sí, ¿viste? No se querían hacer ver. Mirá lo que es esto. Son delincuentes. Se esconden como unos delincuentes. Dicen, contravención o delito, parecen más delincuentes que
no sé, contravinientes se debe decir. ¿Qué decís, Hugo, vos? No, que están organizados. Y esto es lo que permite que la jueza sospeche de una organización de tipo política. ¿Viste? Se dice que quiere imponer una idea de forma violenta, ¿no? Para transformarlo en palabras coloquiales. Es decir, planificados y una organización y además vinculada con la política y con la administración pública, aunque sea municipal y eventualmente provincial. Todo eso permite trazar un esquema que termina desembocando en un hecho que muchos dicen es estiércol o caca. Bueno, y de nuevo, encapuchado, con pasamontaña, escondiéndose y adulterando las patentes de un vehículo. Eso es clave porque lo que pasó acá, que no suele ocurrir, es que hubo voluntad judicial de una persona que tomó la causa casi como una cuestión de vida o muerte y dijo, che, voy a fondo, una vez en la Argentina hay que ir a fondo. Y acá la hipótesis principal, esto fue una ola de ataques sistematizados y el celular habla que hay relación entre los otros hechos que yo te contabilicé. Aprietes a jueces, a periodistas, a medios, a políticos y el mensaje era, y lo dijeron una y otra vez y además lo hicieron público, con Cristina no se jode, nadie le va a decir chorra. Mariano Robo, buenas noches. Muy buenas noches. Hechos premeditados. Eso es lo que remarcan muchos en la Fiscalía de Arroyo Salgado. ¿Esto qué significa? Que hubo inteligencia previa y que en general el modus operandi fue muy similar en varios casos. Después vamos a recordar lo que pasó en TN y en qué está en la causa de los escándalos y destrozos en TN. Hay varios nombres que todavía no son conocidos. Algunos Luis lo dijo ayer, también ayer a la tarde Luis lo dijimos acá en La Nación, en La Nación Más. A ver, básicamente tenemos a Roberto Gaudio, recuerden este nombre, y a Gandulfo, que probablemente sea el jefe de Gaudio. ¿Quién es Gaudio? Gaudio es el actual secretario de Ambiente del municipio de Quilmes y sobre todo maneja una caja de residuos. Son los que se encargan, municipalizó la Cámpora, la recolección de residuos en Quilmes. Eso es una caja enorme, generalmente está tercerizado por empresas muy ligadas a Moyano, esto pasa todo en el GBA. ¿Qué hacen los intendentes históricamente? Quieren municipalizar eso, ¿para qué? Para manejar la caja. Claro. A frente de esa caja está Roberto Gaudio y el secretario de gobierno es Gandulfo. Digo todo esto porque, para no confundir, hay una línea para saber quiénes son los jefes intelectuales de esto. Y ojo con esto, Luis. Hay una línea política, funcional y ejecutiva. Sí, además judicial. Además hay una línea de investigación judicial. Y otra cosa interesante, nosotros a Esper se la tenemos jurada. Eso es lo que me decían hoy. Básicamente en la Cámpora, y esto lo vimos ayer en el escándalo de los 10 diputados, en la Cámpora dice, cuando se metieron con Florencia Kirchner fue la gota que rebalsó el vaso. Por eso yo digo, Mayra, y arriba de Mayra, ¿quién está? Y arriba de Guado Pedro y de Máximo, ¿quién está? Ahora vamos a ir con esto, Es un análisis político, a algunos le puede gustar y a otros no. Político y con datos descriptivos. Pero el otro, ¿qué me decías, Hernán? No, dos datos nomás. Intervención de elementos del Estado. La camioneta utilizada fue secuestrada en la municipalidad de Quilmes. Bueno. Esa es una situación. El rol de funcionario y después, en cuanto a este asunto de la calificación de la organización que intenta imponer sus ideas por la fuerza, tenemos un antecedente cercano, Luis. ¿Cuál? No hace mucho, Revolución Federal, ¿te acuerdas? Ah, claro, muy bien. Revolución Federal y estuvieron presos. Sí, sí. Digo, ¿te acordás? Recordá el hecho. Cuando sucedió el atentado contra Cristina Kirchner, hubo una investigación que avanzó, que le hizo el fiscal Policita, y que identificó a determinadas personas de una agrupación que se llamaba Revolución Federal, que las detuvo y los calificó de este modo, ¿no? Como una organización que pretendía imponer sus ideas por la fuerza. Y fíjense ustedes, enseguida te despedimos, Hugo, no te queremos hacer Acá estamos. ¿Por qué avanza y mucho la causa del escrache, del Esper, sos una mierda, contra José Luis Esper? ¿Y por qué no avanza tanto la causa de, se podría decir, un atentado, una agresión fuerte, física, contra las instalaciones de TN? Mariano, contanos, por favor, dale. Violencia de domicilio, delito, daño y amenazas contra probablemente
Manieto y otras autoridades del Grupo Clarín. Ajá. La causa la tiene la fiscal en penal contravencional y faltas número 3, se llama Andrea Scanga. Probablemente entre el lunes o martes de la semana que viene estaría Scanga, la fiscal, tomando declaración a las víctimas de estos destrozos que estamos viendo. Entre ellos, las víctimas fueron autos de periodistas reconocidos como Bonelli y sobre todo también Giacobbe y el propio Sleiman, y además también con muchos trabajadores. Estos fueron los destrozos que ocurrieron cuando 70 personas violentas se desprendieron de una columna desde la casa de Cristina Kirchner hacia el edificio de Canal 13 Mariano, para hacer estos destrozos. A ver, ¿por qué hay tanta diferencia entre una investigación y otra? ¿Quién es, a la fiscal ya me la nombraste, ¿quién es el juez? Rápidamente. No hay juez todavía, porque se llama procesal, no, Armela no hay juez todavía identificado ¿No es el para la juez causa. Armela? No, Armela es un juez federal. Esto es la causa de la ciudad de Buenos Aires. Armela está en la causa de Mayra Mendoza, que es otra. Para ¿Pero no por qué confundir, no avanza? ¿O por qué no nosotros avanza, creemos que no remarcan ellos, porque ellos, dice la fiscal, no tengo elementos como tiene Arroyo Salgado para decir que estos identificados, que ahora los podemos, si querés, nombrar y los podemos ver, no pueden entorpecer la causa. Mostrar la foto, porque esto no es un escrache. Si vas a romper algo, sea las instalaciones Tenos, sea cualquier otra inmueble, vos te tenés que hacer cargo de eso. O la justicia debe hacer lo que tiene que hacer. Mostremos, por favor, las fotos y las caras. Vamos, chicos. Los individualizados, ahí los tenemos. Todos empleados públicos y todos con muchísima relación con la cámpora. Acá hagamos el más importante, José Le Pérez, viceministro de Guado de Pedro. Oriundo de Longchamp, fue el número 2 de Guado de Pedro durante la gestión de Alberto Fernández, ex secretario del Interior. Y Julián Santillán, tenés el micrófono abierto. Buenas noches. Y militante camporista en Almirante Brown. Ese fue uno de los pocos que entró sin capucha, por eso lo pudieron identificar e individualizar. El otro es Matías Federici, que creo que lo tenemos ahí también para ir rápido para ver los que entraron en el Grupo Clarín, que son todos obviamente relacionados con la cámpora. Luis, si querés, pues, funcionario, ¿no? Todos funcionarios del Estado y sobre todo con mucha relación en este caso con la gente que maneja el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Que los datos: funcionario Kicillof, director de Estadística Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Atenti Mena, ¿no? El ministro de Justicia. Asesor legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ex asesor en la Secretaría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados. Insistimos, no son chicos que pasaban por ahí, militantes con ondas, conmocionados por la condena de Cristina, ¿no? ¿Y qué más, Mariano? Pablo Tato, ahí lo vamos a estar hablando. Rápidamente. Ahí está. Pablo Tato Giles, acá estamos viendo que es subsecretario de Relaciones Municipales en el Ministerio del Interior. Esta era la tercera persona más importante del Ministerio de Guado de Pedro. Y último, finalmente, es Lococo, que es empleado de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, cobra más de 2 millones de pesos y este es uno de los que sería del conurbano con base en 3 de febrero. Muy bien, a ver. ¿Por qué ponemos esto? Además de que cobran salarios públicos. ¿El gobernador Kicillof no tiene nada para decir de esto? Cristina no tiene nada para decir. Es más, yo voy a hacer una pregunta acá que para muchos puede ser inquietante. Para nosotros no. ¿Cristina sabía? La expresidenta, que recibió a Lula, que tiene actividad, sigue teniendo actividad política, como si fuera una presa viva. ¿Sabía? ¿Fueron espontáneos hechos emocionales y sin ninguna conexión el uno con el otro? ¿O se montó un plan sistemático para responder con violencia política a la detención de Cristina Kirchner? Es una pregunta que hay que hacerse, aunque algunos se inquieten. Fueron unos cuantos militantes, pobres militantes, los compañeros, las compañeras, y otros tantos loquitos sueltos. ¿O se trató y se trata de un entramado organizado de venganza para atacar a quienes consideran los responsables de la condena política contra su jefa política? Es más, ¿Cristina sabía que esto sucedería? Máximo Kirchner, que está muy enojado con lo que había pasado, en un momento dijo Máximo Kirchner. Después fíjense en ese video, creo que es una entrevista que le da a
alguien de Radio con Vos, creo, dice, che, mi mamá, mi hermana y ahora yo. ¿Fue el hijo de la ex vice el que dio las órdenes precisas? Eduardo Guado de Pedro, porque es el jefe de muchos de los que rompieron TN. ¿También lo sabía? Y por eso alentó y convalidó el ataque contra TN. ¿Viste Guado de Pedro, no? Hace de conciliador Pula Galerí y por abajo Mayra Mendoza. ¿Formaba parte de la orga y alentó a su gente para tirarle bosta a José Luis Esper? Mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to